Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como todas las mañanas, les saludo en esta mañana de viernes. Hoy es viernes, ya llegamos al fin de semana. Y les saludo con un calorón que, ¿para qué les cuento? Y sí tiene que ver con el calentamiento climático que está experimentando el planeta debido a dos factores. Uno, en la ciclicidad del planeta, y dos, en la presencia del hombre en la alteración de esa ciclicidad. Y así es como les saludo esta mañana, con mucho calor y con también el mismo deseo de poder llegar hasta ustedes desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y les saludo y les abrazo. Estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, TikTok, en Twitter, en YouTube y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Estamos listos como siempre y empezamos un resumen. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El presidente de la República rechazó el llamado de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, a productores de granos para tomar empresas como Minza, Gruma y Cargill, pues no resuelve así las cosas. Acusó la presencia de líderes chantajistas. Dijo que sus adversarios alientan las protestas de agricultores que reclaman un mejor pago a sus cosechas de maíz y de otros granos. Sin ofrecer pruebas, aseguró que atrás de las propuestas hay un partido político al que no hace alusión y una organización de productores a la que no se hace alusión, que es una élite que antes se quedaban con los subsidios que se daban al campo mexicano. Este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Pese a que el presidente rechazó su llamado, Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, dijo que aún sigue con la idea de tomar instalaciones de Minza, de Gruma y de Cargill si las negociaciones no llegan a un buen término. Vamos a platicar un poco más adelante acerca de este tema que se me hace fundamental. Casi 48 horas después, productores y campesinos de Sinaloa liberaron el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Arnoldo Verdugo, líder productor del Comité Municipal Campesino número 11 de Sinaloa, dijo que la decisión fue por consenso tras lograr llamar la atención de la presidencia. Sin embargo, reconoció que fueron intimidados por la Guardia Nacional en medio de una protesta pacífica. Dijo que hubo el levantamiento de actas de hechos por agentes de la Fiscalía General de la República para iniciar o bien completar carpetas de investigación. Se les comunicó que ya estaban solicitando órdenes de aprehensión y también que un contingente de 15 personas se reunió en privado con el gobernador Rocha, que entre otras buscaban concretar una audiencia con el presidente de la República para explicarle, le digo así con todas sus letras, la catástrofe, así lo apuntan, la catástrofe por la que están atravesando. México depende cada vez más de las importaciones de maíz. A casi 3 años de iniciado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en su nueva versión y en medio de consultas internacionales por su política de frenar el grano genéticamente modificado. Para este año se esperan importaciones récord de maíz por 18.200.000 toneladas, 13.3% arriba de lo registrado antes de que se generara el nuevo acuerdo con el TEMEC.
El presidente López informó que se apresurará a la firma de un nuevo tratado de libre comercio con la Unión Europea que modernizará el que está vigente desde el año 2000, tras sostener una reunión con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. El presidente de la República dijo que se comprometieron a llegar a un acuerdo. En un comunicado, la presidencia informó que el convenio podría estar listo en este mismo año, que se me hace, un tanto apresurado. Habría que ver los términos, habría que ver la evolución de los mercados, habría que ver el análisis después de la pandemia, habría que ver la guerra ruso-ucraniana, habría que ver muchas consecuencias. 30.7% de las empresas firmó nuevos contratos con compañías extranjeras o elevó su producción debido a la relocalización de cadenas de valor. Esto lo da a conocer el Banco de México. Además, el 29.1% señaló que contrató más personal elevado por su capacidad instalada o por aumentar la superficie de inmuebles en renta, de acuerdo con el programa de entrevistas a directivos empresariales incluido en el reporte de economías regionales enero-marzo del 2023. En tanto, 27% dijo que ya subió o está en proceso de avanzar en su capacidad productiva a través de la ampliación de plantas existentes o bien de la construcción de otras. Jiahua Chemical, una de las empresas de poliuretano más importantes de China, anunció la construcción de una nueva planta en Ramos Arizpe, Coahuila, que representará una inversión de $20 millones y comenzará operaciones a inicios del 24. En un comunicado señala que la nueva planta busca abastecer de insumos de poliuretano al mercado de la industria automotriz en el país. Grupo Alfar, un grupo textil con 8 marcas de ropa, entre las que destaca Cuidado con el Perro y otra que se llama Óptima, perteneciente a Rafael Kalach Romano, anunció la adquisición de la cadena de tiendas CIA México, que tiene 78 tiendas en el país. Alfar fue fundado en 1990 inicialmente como Avante Textil y desde entonces se convirtió en uno de los mayores fabricantes y minoristas de ropa en México. Actualmente tiene 8 plantas de producción a nivel nacional. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la devolución de 3 áreas petroleras contractuales, 2 totales y una parcial, por no haber resultados exploratorios esperados. El porcentaje de consumidores que solamente usan efectivo, es decir, de aquellos que carecen de alguna cuenta en una institución bancaria, bajó dramáticamente después de la pandemia. En América Latina y el Caribe, región en donde se incluye a México, el uso de efectivo bajó del 45%, fíjense esta cifra, del 45% en el 2019 al 21% en el 2023, según da a conocer un nuevo estudio de Mastercard. Una vez que se depuraron los contratos colectivos simulados con la aplicación de la reforma laboral, 5 millones de trabajadores están sindicalizados en el país, arrojando cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en el primer trimestre del año. Y esto refleja las cifras del personal subordinado o remunerado que se encuentra afiliado a algún tipo de organización sindical. El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial genera que muchos desarrolladores, creadores y autores de contenido vean vulnerados sus derechos de autor, según señala la startup mexicana Rumi IT. El gobierno de los Estados Unidos investiga posibles actos de corrupción de Pfizer en México, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni Pfizer precisaron a qué periodo corresponde la indagatoria que se está haciendo en México. En su informe financiero anual, la propia empresa farmacéutica reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empezó pesquisas relacionadas con sus operaciones en México. La solicitud de información a la que alude Pfizer en su informe a la Comisión de la Bolsa de Valores es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o lo que se llama el Foreign Corrupt Practices Act, que sanciona a las empresas estadounidenses que pagan sobornos a funcionarios públicos. Las sanciones por incumplimiento son tan fuertes que pueden ir desde multas multimillonarias hasta acciones penales en contra de ejecutivos involucrados. Mario Delgado, en otros temas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, recomendó
a los aspirantes presidenciales pedir a los diputados locales o federales, así como a los senadores, que los apoyen con sus precampañas, que se mochen con recursos para realizar sus giras proselitistas. Prometió que antes del domingo responderá a los contendientes si el partido Morena puede abrir cuentas bancarias, como lo propuso Marcelo Ebrard, el que fuera secretario de Relaciones Exteriores, y si finalmente habrá apoyo económico por parte de Morena o no. Y por supuesto que aquí hay una parcialidad total, ¿no? Mario Delgado habla. Pues los diputados que son simpatizantes de alguno de los aspirantes, pues que se mochen y ayuden a financiar estos recorridos. Así como consigue moches Mario Delgado cuando organiza sus fiestas familiares. Esta fiesta que le hizo a su hija por los 15 años, perdón que me metan este tipo de temas que son de carácter personal, pero cuando se ve ese lujo tan brutal, dices, no, es que tiene que haber algo, o sea, por Dios, nadie se da cuenta de esto. Lo que Mario Delgado hizo con la fiesta de Te Deum de su hija fue una grosería para la sociedad mexicana. En fin, sobre la propuesta de Ebrard de abrir cuentas a los aspirantes y fijar un tope de aportación individual de 5,000 pesos, Mario dijo que es interesante y que se va a valorar. En definitiva, sí podemos recibir donativos, pero el problema no es ese, o sea, pues dinero, nosotros tenemos dinero. El problema es que queríamos evitar la fiscalización por parte del INE, porque pues no nos ha ido bien con esas experiencias. No les ha ido bien porque no han hecho las cosas bien. El INE está justamente para fiscalizar las campañas, y si no les ha ido bien es porque han roto con la ley. Es algo que no se necesita mucho. La diputada Yelko Polensky-Gurbitz desafió a Mario Delgado al advertir que hoy acudirá a registrarse al proceso para elegir al llamado coordinador de la defensa de la transformación, que más adelante será el candidato presidencial en el 2024 por su partido. Consideró absurda la respuesta de Delgado de que ella no fue invitada al proceso. Dice que se está violando su derecho a ser votada, al tiempo en que se violan los estatutos sobre equidad de género y se provoca violencia política en su contra. Adán Augusto López Hernández acudiría personalmente a su registro como aspirante de Morena a la candidatura presidencial, pero bajo sus propias pautas y métodos, aunque se tenía contemplado que acudiera al hotel en donde se anotarían los demás contendientes. Su equipo informó que no se contemplaba su presencia. Agregó que un par de horas antes dará un mensaje en un hotel del centro de la Ciudad de México. Hay que decir que anoche Adán Augusto López Hernández visitó Palacio Nacional, que es como de ahí ya, o sea, ya sales iluminado, ¿no? Vas, ves al presidente, recibes su luz y a partir de ese momento tienes la bendición. López Hernández, o sea, Adán Augusto, confirmó a través de su cuenta de Twitter que este viernes se registrará como aspirante presidencial, pero no a través de un método convencional. No dio detalles sobre cuál es su método, pero consistiría, como indicó su equipo, en enviar a un representante al Hotel Courtyard México City Revolución, que es en donde se están haciendo los registros. Claudia Sheinbaum finalizó su último informe no oficial como jefe de gobierno de la Ciudad de México con un brutal acarreo. Qué bárbaro, qué forma de manipular a la gente. Esto fue en el Monumento a la Revolución. Repitió los temas que ha enlistado durante sus giras por la capital del país, y con esto nos damos cuenta de lo restringido de su sistema de imaginación cerebral. Habló de la Cuarta T, habló de las obras de López Obrador, y párale de contar. El PRD presentó una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum por propaganda personalizada y actos anticipados de campaña ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Representantes del partido exigieron a la autoridad electoral que castigue tanto a Morena como a un jefe de gobierno de la capital,
a través de un procedimiento sancionador especial. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Les informo que Xóchitl Gálvez, la senadora panista, adelantó que va a tomar una decisión definitiva sobre su postulación a la candidatura presidencial de la oposición cuando la Alianza Va por México anuncie el método con el que se va a elegir al que será el candidato de esta. Esto va a ser el 26 de junio. Después de un frío saludo con Dante Delgado, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, reiteró que busca un acercamiento con el líder de Movimiento Ciudadano para apremiarlo a que se sume a la alianza de Va por México. Ambos dirigentes se encontraron en Chihuahua, la capital, en donde participaron en los trabajos de la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Marco Cortés explicó que si en las elecciones federales del 21 Movimiento Ciudadano se hubiera sumado a la alianza de Va por México, esta coalición hubiera tenido la mayoría de las diputaciones federales. Dice, es inaceptable que entre nosotros haya divisiones. El presidente López utilizó su conferencia matutina para exigir a Denise Ahumada Martínez, regidora panista de Reynosa, en Tamaulipas, detenida en Falfurrias, en posesión de casi 42 kilos de cocaína, que por cierto, las autoridades tejanas ahora hablan de la inconsistencia de las acusaciones en contra de la regidora, pero el presidente habla en este sentido. Es una regidora del PAN de Reynosa, 42 kilogramos de coca. Cuando me informaron, lo primero que dije fue, ¿dónde? En Estados Unidos. Si no, iban a decir que nosotros la andábamos persiguiendo, que era un asunto político. Pero por lo pronto, fíjense, un juez de Texas desestimó el caso en contra de Denise Ahumada. No se acreditó suficiente materia probatoria para inculpar a la regidora mexicana por posesión de drogas con intención de distribuirlas, tal como lo pedían los fiscales. Según estos, Ahumada dijo a los agentes que tenía que entregar la droga en San Antonio, Texas. Afirmaron que indicó que ya había realizado este tipo de traslados con anterioridad, pero un juez de Texas desestimó esto porque él tenía otros datos. Y entonces ahí la determinación sobre esta mujer todavía no está definida. Omar Fayad, ¿se acuerdan de él? Omar Fayad, que fue gobernador de Hidalgo. Bueno, pues renunció al PRI después de más de 40 años, luego de acusar que en el tricolor no hay un espacio para la crítica constructiva. En una carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el exgobernador dijo que en las condiciones actuales al interior del partido, las posibilidades de participación política se han visto coartadas para personajes que, como él, piensan diferente y asumen puntos de vista que un partido incluyente debería de valorar y de respetar. Anunció que a partir de este momento hará un cambio de rumbo, aunque no dio más detalles. En el 2022, Omar Fayad entregó el gobierno de Hidalgo al morenista Julio Menchaca, terminando así con 93 años de hegemonía priista en el estado. Carolina Villano, la que era la candidata de la coalición Va por México, perdió las elecciones en una votación prácticamente 2-1. Fue atacado a tiros un restaurante en la Quinta Avenida, en el corredor turístico de la emblemática Playa del Carmen, en Quintana Roo. No se reportan víctimas. El miércoles, un hombre fue asesinado y 2 turistas de los Estados Unidos quedaron heridos después de una agresión en esa misma zona, porque es una zona que se ha convertido en una zona muy caliente. Esta Quinta Avenida, allá en Playa del Carmen, es el lugar en donde está la actividad de muchos locales, de restaurantes y de venta de artículos para los turistas, que muchos de ellos, estos restaurantes y tiendas de artículos de venta para turistas, pertenecen a personas que han llegado de diferentes lados del mundo y que algunas se define, otras no se define la procedencia de sus recursos. Por falta de insumos médicos como anestésicos y aire acondicionado,
se suspendieron las cirugías este jueves 15 de junio en el Hospital General de El Quemado en Acapulco. Lo anterior fue informado por la dirigente de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez, quien dijo que fueron entre 15 y 20 procedimientos que tuvieron que posponerse porque no hay condiciones para operar en este hospital en Acapulco. La asistencia de los 4 jóvenes más destacados en el campo de la biología del país a las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas de Biología, que se realizarán en julio y septiembre en Emiratos Árabes y en España, se tambalea. Esto debido a que el CONACYT, o como se llama ahora, no ha proporcionado los recursos que prometió, según lamenta Cristina Revilla, coordinadora de la Olimpiada Nacional de Biología. La investigadora dijo que desde finales del 22 buscó a CONACYT, o como se llame, y le aseguró que en enero del 2023 se abriría una convocatoria para todas las gestas olímpicas culturales. Sin embargo, nunca hubo una respuesta, ya ni siquiera ven mis mensajes, según reprocha esta investigadora. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció su renuncia y la de otros 7 directivos del organismo, del que se esperaba una decisión sobre el apoyo a la elección primaria de la oposición previo a las presidenciales del 24, algo muy parecido a lo que sucede en México, que la sociedad está proponiendo unas primarias antes de las elecciones. Pero esto es en Venezuela. La Asamblea Nacional Venezolana, con mayoría del partido del gobierno, nombró en mayo del 2021 a los 5 rectores del Consejo Electoral y sus 2 suplentes por un plazo de 7 años, igualito que en México. O sea, el gobierno de Maduro se metió en el colegio electoral y ahora ese colegio electoral es nombrado por él. ¿Y qué podemos esperar, no? ¿Qué podemos esperar? Familiares de víctimas indígenas y chiles que fueron asesinadas durante la guerra en Guatemala rechazaron y cuestionaron la candidatura para las elecciones presidenciales de Suri Maite Ríos Sosa, hija del ex dictador José Efraín Ríos Montt. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, llamó al Congreso a actuar para proteger a los migrantes que llegaron de niños a la Unión Americana, conocidos como los Dreamers, los soñadores. Esto al cumplirse 11 años del programa que les permitió vivir en el país. En 2012, el entonces presidente Barack Obama y Biden, en ese momento su vicepresidente, anunciaron un plan de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como el DACA, para que estos migrantes pudieran vivir y trabajar en los Estados Unidos y que a este país, a Estados Unidos, lo consideraran su hogar. Desde el lanzamiento de la estrategia, los servicios de ciudadanía e inmigración aprobaron más de 800,000 solicitudes y a finales de diciembre del 22 había unos 580,000 beneficiarios activos, según datos oficiales. Un grupo de migrantes que llegó en autobús al centro de Los Ángeles fue enviado desde Texas. Karen Bass, alcalde de la ciudad del sur de California, calificó la acción como un ardid repudiable de parte del gobernador republicano Greg Abbott. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos admitió que varias agencias federales experimentaron intrusiones luego del descubrimiento de una debilidad en el software de transferencia de archivos, se llama MoveIt. Informó que se trabaja para determinar los impactos y garantizar una solución que resulte oportuna, rápida y oportuna. 35 millones de personas del sur de Texas, Luisiana y Florida están bajo advertencias de alerta y avisos de exceso de calor a partir del día de ayer y hasta el fin de semana, según informa el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Argumentó que esta heat wave, esta ola de calor opresiva, genera temperatura récord de hasta 45 grados centígrados. Un sindicato que representa cientos de tiendas de Starbucks en los Estados Unidos denunció que directivos de 21 entidades pidieron a los empleados no colocar o retirar adornos alusivos al mes del orgullo gay, la celebración anual de la comunidad LGBTQ+. La firma aclaró que se trata de decisiones aisladas de líderes locales y no de una política de Starbucks en lo general.
Al menos 15 personas mueren en la provincia canadiense de Manitoba después que un camión semirremolque chocara en contra de un pequeño autobús que transportaba a un grupo de personas, en su mayoría ancianos, según informó la policía local. El accidente es uno de los más mortíferos en la historia reciente de Canadá. Corea del Norte, ayer fue noticia, disparó 2 misiles de corto alcance que cayeron en la zona económica exclusiva del Japón, poco después de que Pyongyang advirtiera que habría inevitablemente una respuesta a las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Esta zona económica exclusiva se extiende hasta 370 kilómetros desde la costa japonesa, entre las aguas territoriales y las internacionales, según recuerda Kimi Onoda, secretaria parlamentaria del Ministerio Japonés de la Defensa. El primer ministro Fumio Kishida precisó que los disparos no causaron daños. Dijo que se violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituyen un acto temerario que agrava las provocaciones de Pyongyang a la comunidad internacional. Boris Johnson, ex primer ministro de la Gran Bretaña, engañó deliberadamente al Poder Legislativo sobre el Partygate, el escándalo por las fiestas en su residencia oficial durante el confinamiento por el COVID, concluyó una comisión parlamentaria. El ex dirigente conservador, que está por cumplir 59 años, renunció a su escaño como diputado la semana pasada tras ser informado sobre las conclusiones de esta investigación que duró 14 meses sobre las fiestas en Downing Street, mientras el resto del país estaba confinado. El Banco Central Europeo elevó, como les dije ayer, las tasas de interés preferencial en 25 puntos base, su octavo aumento consecutivo como parte de su política de ajuste monetario para combatir la inflación en Europa. La tasa de depósito de referencia alcanzó ahora 3,5%, su nivel más alto desde mayo de hace 22 años, en el 2001. La tasa de refinanciación se situó en 4% y la de la facilidad marginal de crédito en 4,25%. La orden de los jesuitas a la que pertenece el Papa Francisco anunció la expulsión de Marko Ivan Rupnik, conocido sacerdote esloveno de la congregación, tras acusaciones de abusos sexuales, espirituales y psicológicos contra mujeres adultas. La medida se ejecutó el 9 de junio, según un comunicado de la Compañía de Jesús. Rupnik es uno de los artistas religiosos más reconocidos de la Iglesia Católica. Sus mosaicos decoran iglesias y basílicas en todo el mundo, incluso hasta en el propio Vaticano. La participación de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos caerá 18% para el 2026, desde 62% en el 2022, según estima Bank of America. Virgin Galactic Holdings, la empresa de turismo espacial de Richard Branson, ¿se acuerda de Branson? Planea realizar su primera misión comercial con pasajeros entre el 27 y el 30 de junio. El vuelo, denominado Galactic 01, incluirá a investigadores de la Fuerza Aérea Italiana y del Consejo Nacional de Investigación de Italia, según informa la empresa. También marcará el inicio de las operaciones comerciales de Virgin Galactic tras numerosos retrasos y allanará el camino para que los cientos de turistas espaciales que ya compraron boletos de 6 cifras por fin puedan volar en las naves de la empresa. La compañía tiene previsto realizar el primer vuelo de su avión espacial, se llama el VSS Unity, desde el puerto espacial de Spaceport America en Nuevo México. La tripulación de Galactic 01 llevará a cabo experimentos en el entorno de la microgravedad del espacio. Una vez finalizada la misión, Virgin Galactic planea realizar un segundo vuelo comercial, el Galactic 02, a principios de agosto. La empresa señaló que espera efectuar misiones mensuales en el futuro. Por otra parte, los dibujos del rey Carlos III, que le regaló a sus padres Isabel II y Felipe, serán subastados por la empresa Hanson's Auctioneers, o sea, los que llevan a cabo este tipo de subastas, el 16 de junio, o sea, el día de hoy, de acuerdo con el periódico español El País. El hoy monarca en ese tiempo tenía 5 años y cuando retrató a sus padres y a unos animales y a unos barcos, les regaló estos dibujos
a los reyes, a su mamá, la reina Isabel, y el príncipe Felipe. Bueno, esta colección tiene como objetivo alcanzar al menos 12,000 euros, pues ni siquiera la familia real sabía de la existencia de estos dibujos, lo que ha causado que los aficionados quieran tenerla entre sus manos. Por cierto, ya que estamos hablando de temas de la realeza, los duques de Sussex no fueron invitados al Trooping the Colour del rey Carlos III, la celebración pública anual del cumpleaños de los monarcas británicos, según da a conocer una fuente cercana a la pareja, al medio ET. Con esto, ni Harry ni Meghan, su esposa, están invitados a, digamos, el cumpleaños del papá del primero. Así es como están las cosas. Bueno, ha venido de manera sucesiva Ángel Gurría ganando las últimas encuestas, los últimos sondeos que hemos realizado. El primero hacia Santiago Krill, el segundo a Lili Telles, el tercero a Juan Carlos Romero Hicks, el cuarto a Beatriz Paredes, y ahora en la quinta ronda Ángel Gurría, ahora lo ponemos a prueba con otro aspirante a la presidencia. ¿Quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? Ángel Gurría, 60%. Ricardo Anaya, 40%. Gracias por pasar. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @PedroFerriz y en @CentralFM. Ahí estamos como siempre para escuchar qué es lo que tú tienes que decirnos y que estos sondeos nos sirvan para documentar la opinión pública de México. Un país sin opinión pública es un país sin libertades. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Bueno, quiero hablarles sobre lo que está pasando en el campo mexicano y que me da realmente la idea de que el presidente de la República está tratando otra vez de generar un problema más para México. Fíjense que este gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, realmente resulta incapaz y también ineficiente en manejar un problema que podría ser evitado. Resulta que en los años 90, el gobierno de México cambió de un sistema de precios de garantía para granos básicos a uno de contratos de cobertura en los mercados de granos de Chicago. Y entonces los mercados de granos de Chicago marcan una pauta de cuánto cuesta la tonelada de cualquier grano a nivel internacional. Porque por ahí de los años 90 empezó a cambiar la balanza del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mundo, porque China empezó a crecer de una forma tremenda, exponencial, lo que dio como resultado que los chinos, o sea, el pueblo chino, tuviera acceso a más comida. Pero como estamos hablando de más de 1,000 millones de seres humanos, por supuesto, el hecho de que en China hubiera más posibilidades de comer mejor y más veces, digamos en muchos sectores de la población en China, a partir de los 90s, en China ya se come 3 veces al día y no 2, como de los 90s para atrás. Y esto cambió el mundo tanto que empezó a haber un incremento inusitado de los precios de garantía que se conocían antes. Entonces Chicago se estableció como la base, es una especie como de rectora de los precios de los mercados a nivel internacional. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que si te pliegas a este mecanismo, lo que pasa entonces es que si no llega el precio en el mercado local, en este caso en México, al que está fijo el precio en el mercado de Chicago, ese diferencial entre el precio que no llega y el precio de Chicago lo subsidia el gobierno. Y con esto se compensan las enormes variables que se tienen en la producción del campo. El campo
es un sector muy frágil porque tiene muchas variables en su ecuación que van en todos los órdenes y todas regidas por la naturaleza, a veces por la distribución, a veces por los avíos, a veces por la maquinaria, a veces por el personal, digamos, en lugares en donde tiene que ser masiva la operación a través de jornaleros. Pero siempre había esa estabilidad. Bueno, el presidente primero cancela a Acerca, que era una organización que apoyaba a los campesinos. Y después le pega a la financiera rural y con esto acaban todos los posibles apoyos para los campesinos, todos. Y entonces el campo se queda inerme, es decir, se queda sin una manera de armarse para defenderse, y los campesinos, sobre todo los campesinos de 10 hectáreas para abajo, que son pues, la mayoría en México, se muestran pues, indefensos, no tienen la manera en la que al no compensar el precio, el costo en el que están ofreciendo el producto, que se toma como precio desde la óptica del comprador, hasta el precio del referente de Chicago, el gobierno dice, pues yo no lo pago, y entonces el gobernador Rocha, por ejemplo, ahí en Sinaloa, le dice a los campesinos, no se vengan a manifestar aquí, váyanse a manifestar a la sede de las organizaciones transnacionales, que son las que controlan los mercados. Ahora, las organizaciones internacionales que venden enormes sumas de granos no se basan en sus precios, se basan en los precios internacionales que se marcan por el mercado internacional. Y ahí es en donde está el rasero de las cuotas que se ponen como tope en los mercados de Chicago. Pero si el gobierno mexicano no tiene la voluntad, o como dijo el presidente de la República el día de ayer, estos diferenciales se los quedaban los líderes campesinos que pertenecen a un partido político al que no hizo alusión. Pero ese partido político es el PRI. Y para hablarlo en términos más simples, el presidente tiene ya en su poder político de voto a los empleados de los gobiernos federal y prácticamente a todos los empleados de los gobiernos estatales, porque hay 23 estados de la República gobernados por Morena. O sea, ahí tiene a todos esos empleados. Después tiene al sector obrero, porque los tiene en la mano, con controles que se establecen a través de algunos de los líderes clave que pues le entregan su poder al que está en el poder y se lo entregaron al presidente. El sector popular, bueno, pues el sector popular tiene muchos referentes que el presidente domina y maneja. ¿Cuál es el sector que queda fuera del ámbito de poder del presidente de la República? Pues claro, el sector campesino, que todavía tiene un dominio, el PRI, sobre ese sector campesino. Y como tiene dominio el PRI sobre ese sector campesino, el presidente los estrangula, no reconociendo el diferencial que hay que pagar para llegar a las cuotas de los mercados de Chicago, y este diferencial, al no ser pagado, los campesinos voltean a ver al presidente y le dicen, págalo. Y el presidente les dice, ¿lo pago o no lo pago? Deshojo la margarita. Pero entre que lo pago y no lo pago, ¿ustedes con quién están? ¿Están con Dios o con el diablo? Y los campesinos se voltean a ver entre sí y dicen, caray, creo que ya nos tienen la mano, porque después de todo, los campesinos, y sobre todo los campesinos, digamos, de unidades más pequeñas, insisto, de 10 hectáreas para abajo, pues no tienen opción. Y entonces el presidente, urgido antes de las elecciones del 24, quiere hacerse, por supuesto, tiene que hacerse, por supuesto, le conviene hacerse del control del campo. Y podría entonces,
con este acicate de, ok, les pago, pero ¿y qué hay para mí? Le paga a los campesinos ese diferencial contra la lealtad que el campesinado entonces le tenga al presidente de la República y a su cuarta transformación. Habla de un partido político, insisto, del PRI, y habla también de una organización agraria, que es la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que tradicionalmente fue una de las patas en las que se sostenía el PRI. Y como el presidente es un origen priista, tiene un origen del PRI, sabe muy bien, sabe perfectamente bien cómo es que se mueve el corporativismo en México. Y el corporativismo es muy sencillo. Se ponen las pautas de lo que deba ser para el sector del campo, su estabilidad, que ahora ya no hay ni Ban Rural, ni Financiera Rural, ni Acerca, ni nada. Y Segalmex, que es una facha, se ha convertido en un reducto de ladrones en las que el presidente de la República ha echado mano de este sector para hacerse del cash que después necesitaría para pagarle al resto de los campesinos. ¿Cuál es la idea del populismo? Es muy sencilla la idea del populismo. Primero, estrangúlalos. Ya que sepan que la mano que te estrangula es la tuya, entonces puedes decir con toda bondad y soberanía, yo soy quien te está estrangulando. Yo soy el que no pone las medicinas en los estantes. Yo soy el que no le da facilidades a los hospitales para que operes. Yo soy el que no les da insumos. Yo soy el que no les da médicos. Yo soy el que les doy lo que quiero con la salud. Yo soy el que importo médicos cubanos que no tienen la menor idea de lo que se trata. Yo soy el que te hace sentir hambre, pero también soy el que te la quita y los hace dependientes. Primero te aprieto y luego te aflojo y te exijo que me des las gracias porque te aflojé. Esa es la base del populismo. Y en ese populismo y en esa dependencia operan todos, desde el más pobre de los campesinos hasta el más rico de los empresarios. Porque también hemos de decir que si los empresarios no dicen ni pío, es porque saben que el presidente los puede hacer o dejar de hacer. Y eso pasa con el periodismo. En el periodismo, quienes están hoy arriba, en términos en obsecuencia con el poder, están ahí. Epigmenio Ibarra y Genaro Villamil y todos esta runfla de bandidos. Y por lo mismo, a los demás los mantiene a raya bajo la premisa de si no estás conmigo, estás contra mí. Ahora esta se la repite a los campesinos. ¿No estás conmigo? Entonces, fuera la compensación sobre los precios en los niveles que se marcan en Chicago. Y cuando quieras hablamos. Pero primero me dejas aquí tu lealtad. Después te daré permiso de pasar a verme. Así es como opera el Mesías. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que el PRD puso sobre la mano de la justicia electoral una denuncia en contra de Claudia Sheinbaum, que hasta hoy será jefa de gobierno de la Ciudad de México, por llevar propaganda personalizada y actos anticipados de campaña en todo el país, ¿no? Y Ángel Ávila, que es representante del PRD ante el INE, fue quien hace a nombre del perredismo esta iniciativa sancionadora. Y Ángel, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para tu auditorio. Oye, ¿tú crees que esto le pegue a Claudia? Porque parece que nada le pega, es la consentida del presidente de la República, y yo me imagino que dicen, bueno, si se trata de una multa, es dinero, bueno, si es dinero no hay ningún problema.
Así es como creo que lo ve ella y además ya nos dimos cuenta esta semana, y si no que lo diga el señor Alfonso Durazo, que la mujer tiene su carácter, ¿no? Sí, Pedro. Fíjate que hasta el momento las corcholatas creen que pueden actuar con impunidad. Pareciera ser que es así, pero fíjate que hace 15 días hay una resolución muy importante de la Comisión de Quejas del INE que establece que las corcholatas deben de empezar a dejar de hacer proselitismo, so riesgo de poder ser sancionados de una forma mucho mayor. Todo esto nosotros como oposición lo estamos implementando como una estrategia para que cuando llegue el momento el próximo año, Pedro, de que quieran ellas o ellos registrarse como posibles candidaturas a la presidencia de la República o a otros espacios de poder político, se les ha negado el registro por las violaciones constantes, flagrantes a las resoluciones tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral. Nosotros ayer asistimos con varios compañeros a tomar diversas fotos al evento de acarreo de Claudia Sheinbaum, que además salió muy mal porque fue muy poca gente, hacía mucho calor, pero otra vez vemos el despliegue de los usos de los recursos públicos del gobierno para favorecer a esta aspirante que pareciera ser es la consentida del presidente, pero que se la pasa violando la Constitución y la ley, rompiendo los principios de igualdad, de equidad, de imparcialidad, de neutralidad que deben tener cualquier funcionario público. Ahora las famosas corcholatas creen que renunciando a sus cargos ya no van a ser funcionarios públicos y ya no van a violar la ley, pero resulta, Pedro, que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los plazos para iniciar precampañas para la presidencia de la República son la tercera semana de noviembre. Entonces, todas las corcholatas, incluido el partido político Morena, están violando la ley porque están haciendo un fraude a la ley, diciendo que van a elegir a un famoso coordinador de la Cuarta Transformación, que todo el mundo sabemos que va a ser el próximo candidato, y están haciendo no solamente actos anticipados de campaña, sino actos anticipados de pre-campaña. Entonces, es una violación evidente, y es por ello que nosotros hemos presentado no solo la denuncia de ayer, Pedro, sino el lunes presentamos otra en el INE y le estamos exigiendo a la Comisión de Quejas y a la Autoridad Electoral que cancele el procedimiento interno de Morena porque es una franca violación a la ley. Ahora, tendríamos entonces que poner los ojos en el Tribunal Electoral, que sería la entidad sancionadora de esto que está denunciando el periodismo, y que verdaderamente tenga el tribunal dientes suficientes, necesarios, indispensables, para poder entonces obrar en consecuencia y que realmente haya un efecto ante una violación legal, porque pareciera que digo, a ninguno de las corcholatas, ni al presidente de la República, ni al presidente del partido Morena, ni a nadie le importa si hay una violación o no. Saben que van a brincar todos estos obstáculos y que pueden burlarlos y con esto pues dan el madruguete y se adelantan en el colectivo, en el inconsciente colectivo de toda la República Mexicana, al hacer sentir que las corcholatas son las únicas que tienen la opción para llegar a la presidencia. Así es, la Comisión de Quejas en esta resolución lo establece muy claramente que este tipo de acciones por parte de las corcholatas les generan una ventaja indebida, una ventaja ilegal que además no puede ser resarcida porque son hechos consumados. Entonces, por supuesto que en estos momentos los ojos debemos tenerlos, como bien lo dice Pedro, primero en la autoridad electoral, que es el INE, y que debiera de tener medidas de apremio para hacer cumplir sus propias resoluciones, y por supuesto después en la Sala Superior del Tribunal, que es quien tendrá que dictar sentencias definitivas, y por supuesto es en donde estamos poniendo nosotros, digamos, la confianza ciudadana para que la Sala Superior del Tribunal determine que lo que está haciendo Morena son actos totalmente violatorios, porque además nosotros en nuestros escritos, Pedro, digamos, desnudamos la mecánica política de este fraude a la ley, que es la elección de este coordinador de la Cuarta Transformación. Esta figura ya no la ha recetado Morena, tanto en las elecciones a gobernador del 2022 como en estas últimas del 2023, Pedro. Morena violó la ley electoral
en sus estados cuando nombró coordinadora de la Cuarta Transformación a Delfina Gómez, y en este caso en Coahuila nombró coordinador de la Cuarta Transformación a Armando Guadiana, que a la postre fueron los candidatos de Morena en estas elecciones. Hoy lo que nosotros le estamos demostrando, que es algo, digamos, parece una verdad de perogrullo, pero debemos de hacerlo, es hoy Morena quiere nombrar, entre comillas, al coordinador de la Cuarta Transformación a nivel nacional, pero la mecánica nos dice que este coordinador o coordinadora será la candidata. Entonces le exigimos a la autoridad, primero al INE y luego al tribunal, pues por favor, no podemos dejar de cerrar los ojos de que este procedimiento que está haciendo Morena lo está haciendo en un acto anticipado de pre-campaña, y quien sea electo en estas famosas encuestas de septiembre será sin lugar a dudas el candidato que quieran registrar para la elección presidencial. Lo estamos demostrando porque así lo ha hecho Morena en las últimas 11 elecciones al gobernador. Entonces, por eso creo que la autoridad no tiene ningún pretexto, Pedro, para detener en estos momentos el proceso electoral interno de Morena. Pues, por último te pregunto, Ángel, ¿contamos con el INE, contamos con el tribunal? Hablo de los ciudadanos. ¿Contamos con su neutralidad, con su imparcialidad? ¿O podríamos pensar que, tú que estás adentro, nos puedes consignar, podríamos pensar que el INE ya está infiltrado por Morena? Pues ¿El tribunal? Yo creo que esta reunión que tuvieron las y los consejeros con el presidente de la República hace unos días, y que salió la foto en todos los medios de comunicación, yo creo que es una navaja de doble filo para tanto el presidente como para principalmente el Instituto Nacional Electoral. De nada serviría que hayan ido los consejeros y no hayan expresadole al presidente que varias de las acciones que hace dentro de la mañanera, de sus comentarios, de la utilización de recursos públicos para favorecer a sus corcholatas, eso está violando la Constitución y la ley. Si los consejeros le hicieron ver eso al presidente, fue correcto, pero si el presidente no entiende, la autoridad para eso está, para tomar cartas en el asunto y hacer respetar la ley y la Constitución, y después de eso estaría el tribunal. Si las y los consejeros vemos en los próximos días, Pedro, que son omisos ante estos hechos públicos y flagrantes de las corcholatas y que las cosas continúan igual, entonces estaremos desgraciadamente ante una posible capitulación del Instituto Nacional Electoral. En cambio, si los consejeros toman la ley en sus manos y la hacen respetar a cualquier funcionario público, como es el presidente de la República, que más allá de ser el titular del Ejecutivo, es un funcionario público, debe de rendir cuentas y debe de respetar las leyes y la Constitución. Si los consejeros y las consejeras aplican la ley, entonces quiere decir que esa reunión sirvió para informarle al presidente que las condiciones deben cambiar. Yo tengo confianza, todavía estoy en el tema del beneficio de la duda, Pedro, pero por supuesto que esto, a más tardar en 15 días, vamos a saber de qué lado está el INE. Si está el INE del lado de la ciudadanía y de respeto a la ley y la Constitución, y de que no haya abusos del poder, que es lo que los ciudadanos hemos peleado durante muchos años, que no haya abusos del poder, que no se utilicen los recursos de la gente para promocionar candidatos políticos, sino que esos recursos sirvan para el desarrollo social de la gente. Veremos en 15, 10 días, Pedro, de qué lado quiere estar el INE en este momento de la historia. Bueno, pues me lo has dicho todo con esta última frase. Veremos, porque de una o de otra forma, los ciudadanos tenemos que dar la batalla en el 2024, y podemos demostrarnos como país que tendremos la capacidad para salir de este esquema de populismo en el que estamos presos. Y bueno, la palabra presos no me gusta, pero es que en realidad sí, así es como lo siento. Tenemos que convocar a la ciudadanía a que se involucre en los problemas que son de la ciudadanía, de nadie más. Querido Ángel Ávila, como siempre, con mi cariño, un abrazo y gracias, como siempre. Ahí, platícame cuando pasen las cosas para que le pueda yo también informar a nuestro público. Querido Pedro, por supuesto que sí, y el tema de presos lo dices muy bien. Solamente recordemos cómo vive y sobrevive la gente en Nicaragua, en Venezuela, en esos populismos que hacen daño, en esas dictaduras como Cuba, en donde la gente vive presa y donde la gente vive en la miseria, vive sometida por el gobierno y vive de la caridad del gobierno. A eso nos quiere llevar
López Obrador y Morena, a que la gente tenga que vivir de la calidad del gobierno a través de los programas sociales. Entonces, lo dices bien, Pedro, con todas sus letras, y por supuesto que en este 2024 será responsabilidad de las y los ciudadanos, con su voto, poder cambiar el rumbo de la historia de este país, porque si se repite desgraciadamente el abstencionismo que vimos en el Estado de México, donde el 50% de la gente que tenía derecho a ir a votar no fue a ejercer ese derecho y dejó pasar las cosas, no sería una buena señal para los que vivimos actualmente y sobre todo para las generaciones futuras. Nosotros, Pedro, desde el PRD estaremos luchando y combatiendo este régimen autoritario que solamente es una fábrica de pobres, y por supuesto que estaremos denunciando todos los abusos que hace el gobierno y las corcholatas, porque creemos en la Constitución, en la ley, pero sobre todo, Pedro, en las y los ciudadanos, que podemos cambiar el rumbo de la historia de nuestro país. Muchas gracias por el espacio, Pedro, y te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. No pierdas esa actitud, Ángel Ávila, que no la pierda el PRD y que siga adelante con su lucha, que es la lucha de todos. Gracias, Ángel, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias, Pedro, buen día, saludos. Gracias, buen día. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tenemos algún problema con la cámara de María Cristina Revilla Monsalve. Ella es coordinadora de la Olimpiada Nacional de Biología, pero bueno, vamos a hacer esta comunicación. María Cristina, me da mucho gusto saludarte esta mañana de viernes. Buenos días. Gracias, buenos días, muy amables en hacerme esta entrevista. Cuéntanos, mira, para nosotros en México, yo creo que para cualquier parte del mundo, es importante que nuestra juventud esté en niveles competitivos en diferentes ámbitos, ¿no? En robótica, en matemáticas, en biología, en historia, en todo lo que tiene que ver con las actividades propias del hombre. Y yo quisiera preguntarte sobre estas Olimpiadas Internacionales de Biología y de Física, cuya convocatoria es para que vaya un grupo de nuestros muchachos más sobresalientes en esta área. ¿Van ustedes al CONACYT o como se llame? ¿Y qué es lo que encuentran? Bueno, el CONACYT había apoyado a la Olimpiada desde 1998 y siguió apoyándola hasta el 2021. Pero ya en el 22 ya no encontramos apoyo para la Olimpiada Internacional, pero sí para la Olimpiada Nacional, que nuevamente fue presencial, después de 2 años de haber tenido que ser en línea por la pandemia. Claro. Y tenemos una buena relación con el CONACYT. De hecho, nos habían prometido tener en enero de este año una convocatoria para Olimpiadas, para que todas las Olimpiadas pudiéramos concursar y tener recursos y poder hacer. Anteriormente no teníamos que concursar. La CONACYT le daba los recursos a la Academia Mexicana de Ciencias y con los recursos que recibía apoyaba no nada más a las Olimpiadas de las Ciencias y en el verano de la investigación, computación para niños, muchos programas que tenía la academia. Pero a partir de 2021 tuvimos que concursarlos. Sí nos dieron dinero. No pudimos ir a la Olimpiada Internacional porque estábamos en pandemia y era un híbrido que realmente no era presencial y no teníamos los $2,500 para pagar en el momento en que se tenían que pagar. O sea, los tiempos en el mundo no son los tiempos de México y CONACYT. Entonces, no participamos, pero bueno, no hubo problema. Al año siguiente, la Olimpiada nuevamente fue en línea, fue en Portugal, y sí participamos. Y CONACYT nos dio recursos para pagar. Ahí estuvo muy barato, nada más nos cobraron 150 euros y nos apoyó para comprar 2 laptops, una cámara, un cañón, en fin, que son ese equipo que se requiere para desarrollar las actividades de la Olimpiada. Porque todo empieza desde las Olimpiadas estatales, los ganadores de la estatal pasan a la Olimpiada Nacional, los oros, los mejores chicos de la Olimpiada Nacional
son seleccionados a través de exámenes muy difíciles, evaluación de habilidades, en fin, de muchos aspectos los evaluamos, les aplicamos exámenes internacionales y así formamos nuestras 2 selecciones. La selección de los que tienen la calificación más alta entre los buenos, que van a la internacional, y los otros 4 que van a la Olimpiada Iberoamericana. Que por cierto, la Olimpiada Iberoamericana la iniciamos nosotros, porque había de otras áreas, pero de biología no, y con el apoyo de CONACYT y a la academia arrancamos la primera Olimpiada en el 2007 y se realiza desde entonces en forma ininterrumpida. ¿Qué podemos esperar? ¿Esto va a seguir cada vez deteriorándose más o qué es lo que puede pasar? Esperábamos la convocatoria, no salió, pero tuvimos contacto con CONACYT y pues, nos prometieron que nos iban a apoyar y que resolverían ya definitivamente, porque era dinero, el 19 de mayo. Pero los tiempos de inscripción, de registro en la Olimpiada Internacional, pues se aproximaban, es más, se acabaron. Pedí prórroga, que por favor, que estábamos consiguiendo el dinero. Primero dijeron que bueno, que nos daban una cierta prórroga, pero que después pues ya no podían porque ellos tenían su logística y no podían estar esperando a un país. Finalmente les dije que ya teníamos el dinero, pero el dinero que tuvimos para la inscripción, que son $2,500, tampoco es una millonada, no lo teníamos, y los papás de los 4 chicos que estaban ya seleccionados para participar en la Olimpiada Internacional, pues nos solicitaron una reunión virtual, la tuvimos y dijeron que ellos conseguían el dinero, a ver cómo lo hacían, no son ricos, y que sus hijos no podían perder esta oportunidad para la cual ya habían trabajado tanto. Y el pago lo realizaron los papás, menos a un chico de Ecatepec que sí lo apoyó su escuela. Los $2,500 se dividieron entre los 4. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el dinero pudo, porque no puede ir de un particular. Entonces la institución, la Universidad Autónoma de Nuevo León, recibió el dinero y lo depositó para que tuviéramos nuestra inscripción y pudiéramos iniciar nuestra participación. Uh-huh. Ahora seguía los boletos. Uh-huh. O sea, no, bueno. Sí, o sea, ya teníamos los 2,500, pero ahora había que pagar los boletos y pues nuevamente no había dinero y los papás dijeron que ellos también pagaban los boletos. Nuevamente al chico de Catepec sí le pagaron el boleto y la Autónoma de Nuevo León pagó el boleto de su alumna, pero además pagó el boleto de una de las profesoras que tiene que acompañar a los chicos a la Olimpiada. Ellos no se van solos, se van con 2 profesores, con 2 de nosotros que, bueno, además de acompañarlos, cuidarlos y todo, hacemos la traducción de los exámenes. Los exámenes están en inglés. Es un teórico de 100 preguntas muy complicadas, los pueden ver en la página de la Olimpiada, y además 4 exámenes prácticos. Los exámenes están en inglés y tenemos que traducirlos. Entonces, bueno, el boleto de avión lo pagaron, con excepción de la niña de Nuevo León, lo pagaron los papás, y solamente uno de ellos tiene el ofrecimiento de su escuela, que es en la preparatoria de Texcoco, de que le paguen al niño, de que les paguen, bueno, que les reembolsen. Nada más uno tiene la promesa de reembolsar. El profesor que también va a acompañar a los estudiantes tuvo que pagar de su bolsa el boleto. O sea, hace un hueco, son 27,000 pesos que bueno, de repente que como que no nos sobran. Y él dijo que bueno, que él lo pagaba porque los chicos no podían ir solos, no podían ir sin sus 2 profesores. Nosotros esperamos que esto se solucione. Yo no entiendo por qué si durante tantísimos años no hubo problemas, ahora sí los hay. Ahora bueno, en el 22... Oye, eso de yo no entiendo.
en el 22, cuando nos dieron el dinero para la Olimpiada Nacional, que la verdad nos dieron los 900,000 pesos que pedimos y lo que sobró, que fue un poco, se devolvió a CONACYT, pero el dinero tuvo que entrar a través de la Facultad de Ciencias, porque ya la academia, que había recibido tantos años el dinero, pues ya no podía recibir nada, ya la academia administrativamente no existe. Entonces, amablemente la Facultad de Ciencias nos apoyó, recibió el dinero y ayudó hizo realmente todo el trámite administrativo de pagar facturas, en fin, todo eso lo hicieron en la Facultad de Ciencias. Ahorita, ¿cómo estamos ahorita? Pues quisiéramos que a los papás y al profesor que pagaron los boletos se les pudiera reintegrar ese dinero y también lo de las inscripciones, son $2,500, pero bueno, a cada quien le tocaron 675. Nos falta pagar, como quiera, eso se pagó a como pudimos, pero ahorita todavía lo que nos falta es tener dinero para pagar el alojamiento de 2 noches, alojamiento y alimentación de 2 noches, porque la delegación llega 2 días antes. Y entonces, bueno, los organizadores de la Olimpiada lo reciben desde el día primero el día 2 en la noche, pero ellos llegan el día 30, entonces, ¿dónde se los vamos a alojar? ¿Qué van a comer? ¿Cómo se van a transportar? Esa parte, pues no hemos conseguido dinero. Y nuestros 300 euros, que son la membresía del país. O sea, cada año, cada país paga 300 euros para tener la membresía y tener derecho a todo. Ya también ahí pedí prórroga y que por favor me esperen y que lo vamos a juntar y en eso estamos. Es que mendigar la cultura, mendigar la educación, mendigar las capacidades intelectuales de nuestros muchachos es algo con lo que no podemos jugar. Y lo único que te digo, María Cristina, es que tenemos que salir adelante con una propuesta que desde el gobierno se asuma una responsabilidad como se ha asumido históricamente y que no entremos en estos juegos del populismo que nos llevan a tanto deterioro. Y yo te agradezco y estaré en comunicación con ustedes para que, bueno, esto espero llegue a no frustrar a nuestros chamacos, que esa es la parte más sensible de esta comunicación. Y te agradezco mucho, María Cristina, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, al contrario, esperemos que se logre algo, sobre todo que tenemos también en puerta la Olimpiada Iberoamericana y poder hacer nuestra próxima nacional, o sea. Claro, y las siguientes y las que vengan, pero tiene que haber una política pública, por Dios. Gracias por estar conmigo esta mañana, María Cristina, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias y buenos días. Vamos a hacer un corte, miren cómo están las cosas, ¿no? Les digo, es asfixiar y después ya que los tienes en la mano, entonces ya les dicen, mira, aquí el que manda soy yo te doy la lana y esto está pasando ahora. Y me pregunto, ¿vamos a permitir que esto siga así y que se ponga peor? Esto depende nada más de nosotros, nada más de nosotros. Resumen de noticias. En la hora central. El presidente rechaza el llamado de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, a productores de granos a tomar empresas. Hoy hice con ustedes una reflexión, un análisis de cuál es el problema que hay con el pago de los granos que se producen en nuestro país, en los que el gobierno está fallando a compensar los precios de los productores en función de la tasa referencial que se marca en los mercados de granos en Chicago. Esto ha traído como resultado el que el sector campesino quede en déficit para que después el presidente tome el control del campo, les haga ver, bueno, nada más yo soy el que manda, aquí yo pago, no hay ni financiera rural, no hay acerca, no hay nada. Aquí el único que da soy yo. Y si tú, sector campesino, estabas con el PRI, ahora vas a estar conmigo. Y eso es lo que ese es el fondo de lo que está pasando con la crisis, llaman los campesinos, con la catástrofe
del mercado de los granos a nivel nacional. El presidente aseguró que atrás de las protestas hay un partido político, claro, es el PRI, y una organización de productores, claro, que es la CNC, de élite, que dice se quedaba con los subsidios al campo. Ahora se los queda a él en lo que les da de su mano benefactora. Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, dijo que aún sigue con la idea de tomar instalaciones de Minsa, de Gruma, de Cargill, y si las negociaciones no llegan a un buen término. Casi 48 horas después, productores y campesinos de Sinaloa liberaron al aeropuerto internacional de Culiacán, pero esto no significa que haya acabado el problema, sino por el contrario. Yo creo que esto es la semilla de lo que seguirá y seguirá. México depende cada vez más de importaciones de maíz. Para este año se esperan compras récord de 13.13% arriba de cuando entró en vigor el TEMEC. El índice de autosuficiencia del país caerá del 65% que traíamos en el 19 al 64% ahora. López Obrador informó que apresurará la firma de un nuevo tratado de libre comercio México-Unión Europea que modernizará el que está vigente desde el año 2000. Dice que espera que este nuevo acuerdo comercial con Europa esté listo para este año. Bueno, pues lo dice el presidente. 30.7% de las empresas firmó nuevos contratos con compañías extranjeras o elevó su producción debido a la relocalización de cadenas de valor, según da a conocer Banco de México. Yahua Chemical, una de las empresas de poliuretano más importantes de China y del mundo, anunció la construcción de una nueva planta en Ramos Arizpe, en Coahuila, que representará una inversión en principio de $20 millones. Grupo Alfar, este grupo textil con 8 marcas de ropa, entre ellas destaca Cuidado con el Perro y otra que se llama Óptima, anunció la adquisición de la cadena de tiendas CIA México. La CNH aprobó la devolución de 3 áreas petroleras contractuales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2 totales y una parcial, por no tener resultados exploratorios esperados. En América Latina y el Caribe, región en donde se incluye a México, el uso de efectivo bajó. En 2019 manejábamos el 45% en efectivo, el 65% en instrumentos bancarios. Ahora es el 21% en efectivo y el 79% en productos bancarios. En el 2023, según da a conocer un estudio de Mastercard, entre el 2019 y el 2022, el personal sindicalizado se incrementó en 12.6% al pasar de 4,5 millones a un poco más de 5 millones de trabajadores, según marca el INEGI. El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial genera que muchos desarrolladores, creadores y autores de contenidos vean vulnerados sus derechos de autor, según da a conocer Rumi IT. Estados Unidos investiga posibles actos de corrupción de Pfizer en México, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, recomendó a los aspirantes presidenciales pedir a legisladores que los apoyen y que se mochen con parte de su salario para que estos tengan el recurso para hacer sus giras proselitistas. Hablé aquí con Ángel Ávila, que es el representante del PRD ante el INE, y dice: presentamos una denuncia en contra de las corcholatas por actos anticipados de campaña que esperamos den lugar a sanciones mayores que impidan que estas personas lleguen a ser uno de ellos candidato de Morena a la presidencia de la República. La diputada Jacob Polensky Gurbitz desafió a Mario Delgado y dice: ¿Tú por qué vas a definir si yo quiero o no ser candidata? Yo tengo el derecho a ser votada y ni tú ni nadie me lo va a impedir. Es más, se presentará ya ante el comité de Morena para la inscripción y pues se tratará de brincar al cara de sapo. Adán Augusto López no acudirá personalmente a su registro como aspirante de Morena a la candidatura presidencial del 2024. Esta estrategia, como para qué es, para hacer pensar que él es diferente, o para que con su ausencia se muestre en el futuro una adhesión a otro. El hecho es que hoy por hoy, si hoy se registra la candidatura del señor Adán Augusto López Hernández, tendremos que tener a un nuevo secretario de Gobernación, que a lo mejor no significa nada, porque todas las funciones del gabinete las hace el presidente, pero de todas maneras, uno de los golpeadores del presidente, que es el secretario de Gobernación, ahora estará afanoso en una campaña
este hombre que dice, Adán Augusto dice que el pueblo lo quiere a él. Ay, ¿de dónde sacó esta idea? Claudia Sheinbaum finalizó su último informe no oficial como jefe de gobierno en la Ciudad de México en un muy acarreado evento en el Monumento a la Revolución. Por otra parte, Xóchitl Gálvez, la senadora por el PAN, adelantó que tomará una decisión definitiva sobre su postulación posible a la candidatura presidencial por la oposición después del 26 de junio, o sea, cuando hablen los partidos y den su punto de vista. Luego de un frío saludo con Dante Delgado, Marco Cortés, presidente del PAN, reitera que busca un acercamiento con el líder del Movimiento Ciudadano para apremiarlo a que se sume a la alianza de Va por México. López Obrador exigió a Denise Ahumada, regidora panista de Reynosa, detenida en Falfurrias, en Texas, con casi 42 kilos de cocaína, mientras que un juez de Texas desestimó el caso en contra de esta mujer, Denise Ahumada. Dice, no se acreditó suficiente materia probatoria para inculparla por posesión de drogas con intención de distribuirlas, tal y como lo pedían los fiscales. Omar Fayad, este hombre que fue gobernador de Hidalgo y estuvo en el PRI durante más de 40 años. Bueno, renunció al PRI luego de acusar que en el tricolor ya no hay espacio para la crítica constructiva. Fue atacado a tiros un restaurante en la Quinta Avenida en el corredor turístico de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Hasta este momento no se reportan víctimas por falta de insumos médicos como anestésicos y aire acondicionado. Se suspendieron las cirugías de este jueves 15 de junio en el Hospital General El Quemado en Acapulco, en Guerrero. La asistencia de los 4 jóvenes más destacados en el campo de la biología del país a las Olimpiadas Internacionales y a las Iberoamericanas de Biología se tambalea debido a que el CONACYT simplemente no dio los recursos que prometió. Ya quien está al frente de estos estudios, de estas Olimpiadas de Biología, nos dijo aquí que no les está ni siquiera tomando la llamada el CONACYT. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció su renuncia y la de otros 7 directivos del organismo. Viene otra vez un apretón político en Venezuela que deja inhibida, así anulada, ausente, la posibilidad de ir en contra de Nicolás Maduro, digamos, en una posición política. Familiares de víctimas indígenas asesinadas durante la guerra en Guatemala rechazaron la candidatura para las elecciones presidenciales de Suri Maite Ríos, hija del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt. Joe Biden, presidente norteamericano, llamó al Congreso a actuar para proteger a los migrantes que llegaron de niños a la Unión Americana al cumplirse 11 años de la promulgación del DACA, que se dio cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos y Joe Biden el vicepresidente. Un grupo de migrantes que llegó en autobús al centro de Los Ángeles fue enviado desde Texas. La alcaldesa de Los Ángeles dijo, esta es una acción verdaderamente vil del gobernador Greg Abbott. 35 millones de personas del sur de Texas, de Luisiana y de la Florida están bajo alerta de calor excesivo a partir de este jueves de ayer y hasta el fin de semana por esta ola de calor extraordinaria que nos da una pauta para pensar que este tema del calentamiento global es un asunto lógico y una consecuencia de la acción depredadora de la humanidad. Entiendo que hay periodos cíclicos en el planeta, pero el ingrediente humano está incidiendo de una manera directa para que se alteren las pautas de calor en el planeta. Ojo, no solamente podríamos enfrentar una época de calor extraordinario, sino una temporada o un periodo largo de calores extraordinarios en el mundo. Bueno, esto solamente lo comprobará el tiempo. Virgin Galactic Holdings, la empresa de turismo espacial de Richard Branson, planea realizar la primera misión comercial con pasajeros entre el 27 y el 30 de este mes de junio. Vamos a hacer un corte. Estamos en www.centralfmequilibrio.com. Aquí estoy desde la digitalidad y los medios tradicionales para seguirte informando y sobre todo te quiero convocar a ti, mexicano, para que
despertemos de este letargo y podamos tener la capacidad de sacudirnos del populismo en el 2024. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va así. ¿Quién considera un buen candidato de oposición para rescatar a México? Ángel Gurría, 61%. Ricardo Anaya, 39%. Ángel Gurría ha pasado la criba de los últimos 5 encuestas, 5, sondeos de opinión. Y es por eso que lo incluyo cada vez, porque es el que está pasando. 61% dice Ángel Gurría, 39% dice Ricardo Anaya. Gracias por pasar. Formas de consulta www.centralfmequilibrio.com y en nuestras aplicaciones también estamos, y en Central FM en Twitter y en Central Pedro en @PedroFerriz en Twitter también. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Estoy con mi querida Adriana Braniff esta mañana, a quien saludo como siempre con mi cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto pues ya final de la semana. Y yo quería hoy comentar contigo, pues la noticia más comentada de la semana. La noticia más comentada, sin duda, pues fue la detención de Donald Trump aquí en Miami. Y entonces quiero platicar contigo, Pedro, pues cuál va a ser lo que sigue, o sea, qué sigue de aquí a dónde, hasta la nominación del candidato y hasta las elecciones de Estados Unidos en noviembre del 2024. ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son los escenarios? Hay varios y nos podemos adelantar algunos de ellos sobre lo que puede pasar. Un escenario pudiera ser una tercera acusación criminal en contra de Donald Trump. Ya sabemos, tiene dos, ¿no? La que sí tiene, que no es federal, que fue la de Manhattan, allá en Nueva York, la de Miami, y puede haber una tercera en este camino de qué es lo que sigue, que pudiera ser relacionada con el asalto al Capitolio, por un lado en Washington, y por otro lado una en Georgia, por haber querido cambiar los resultados electorales en ese estado. Porque pues ahí está la investigación, ¿no? Ahí está la investigación. Lo único que podría jugar a favor de Donald Trump en que no surgieran estos otros dos casos, estas dos acusaciones más, pues sería que el país se hubiera incendiado, Pedro, con la última acusación, concretamente la de Miami, y que los seguidores pues hubieran hecho ahí un asunto muy peligroso para el país, cosa que no pasó. Realmente no pasó, no se puso en riesgo la estabilidad del país, ni con lo de Nueva York, ni con lo de Florida, y entonces esto puede jugar a favor o en contra de Donald Trump. Otro escenario posible es que las cartas se jueguen diferente, por ejemplo, y que Joe Biden decida perdonar al expresidente Donald Trump para sanar al país. Y cada vez escucho más estas voces que dan este escenario como algo que puede ser favorable para el país. El argumento es que el caso de los documentos que se llevó ultrasecretos, top secret, a la Casa Blanca a Mar-a-Lago, y que después no quiso entregar y que después enseñó, los presumió y que además dijo mentiras, es sin duda algo muy dañino y muy peligroso, ¿no? Y que tiene que tener consecuencias, pero también está el dato que la mayoría de la gente, un gran porcentaje de estadounidenses, piensan que esto tiene una motivación política, y esto es muy dañino también. Las cartas también podrían jugarse de otra manera, que Donald Trump, por ejemplo, fuera declarado culpable, pudiera ser uno de los escenarios, y entonces el Partido Republicano pudiera salir beneficiado, si lo juegan como que es un mártir, y entonces el candidato que ellos pongan, que pudiera ser lo más probable, el que va en segundo lugar, que es Ron DeSantis, que Donald Trump apoyara a Ron DeSantis, porque Ron DeSantis pudiera perdonarlo. Ese es otro escenario que pudiera jugarse en esto que fue pues el tema más comentado de esta semana, Pedro. Pues sí, eso es lo más comentado esta semana, y estamos viendo cómo surgen nuevas figuras políticas que hace 4 años pues para el general de la población no existían y que se están incorporando. Es interesante ver cómo va evolucionando el mundo de la política y cómo se va traslapando generacionalmente, cuando los viejos modelos de política
se resisten a pasar a mejor vida. Y te hablo de un Joe Biden, incluso de un propio Donald Trump, que son figuras que a su provecta edad siguen luchando como si fueran chamacos por la presidencia de manera afanosa. Al que veo un tanto apagado, y además creo que así ha sido la tendencia, es a Joe Biden. No lo veo en la escena, lo veo, ¿qué? ¿Cómo diría yo? Pues lento, ¿no? ¿No lo ves tú igual? Sí, puede ser que lo veo un poco lento, pero en apariencia solamente, Pedro. Creo que hemos estado comentando mucho que nadie pues le pone mucha fe a Joe Biden, ni siquiera desde que empezó como candidato, antes de ser un presidente, y después dio la sorpresa y todos lo apoyaron. Y así ha ido sucediendo. En apariencia vemos a alguien que no está enfocado, alguien que está perdido, pero siempre sigue dando resultados. Y creo que esto es importante y es un asunto que lo ha mantenido en pie y que pudiera seguir pasando. Por ejemplo, ahora, ¿cuál es lo que está pasando en este fin de semana con respecto a esto que está haciendo Joe Biden? Bueno, vamos a decir que de entrada la falta de comunicación es peligrosa para todos, siempre. Y ahora, si esa falta de comunicación es entre las dos potencias mundiales, que es China y Estados Unidos, pues esto es peligrosísimo y Joe Biden está enfocado en eso. Joe Biden está dando resultados y está trabajando en eso, aun cuando por fuera lo vemos como perdido, esto sigue avanzando. Y hay que poner mucha atención este fin de semana y después la próxima semana, porque está este viaje que va a hacer Anthony Blinken, el secretario de Estado, a China. Esto va a ser muy importante, Pedro, porque pues ayer lo decíamos, ¿no? Que China ve a Estados Unidos como una amenaza y Estados Unidos ve a China como amenaza y China ve a Estados Unidos como una amenaza, y lo comentábamos el día de ayer, Pedro, y esto hay que ponerlo sobre contexto cuando decimos que está tratando de hacer una política exterior en el Indo-Pacífico. Pues hay que decir que, por ejemplo, la semana que entra también va a ir a la Casa Blanca el primer ministro de India, va a visitar a Joe Biden, y ayer Jake Sullivan estuvo en Tokio, por ejemplo. Entonces tenemos China, tenemos Tokio, tenemos la visita china de Anthony Blinken. Es toda una estrategia que está haciendo Joe Biden ante un escenario muy peligroso que se tiene ahorita con esa área, y lo que quiere es crear un balance en la región, Pedro. Entonces, pues desde ese punto de vista vemos a un Joe Biden trabajando, enfocado en la política exterior. Sí, desde ese punto de vista tengo que ir totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el señor Biden está ante problemas de la multipolaridad. Incluso hoy el presidente Vladimir Putin en un summit económico llevado a cabo en su territorio, en su país, habla de un crecimiento de la multipolaridad en la que en este escenario se quiere meter Rusia a calzador. Y he de decirlo, pues finalmente el hombre ha sido un estratega que se ha metido con calzador justamente a los países clave y parece que no está dispuesto a dejar esa posición privilegiada. Ya veremos cómo es que evoluciona todo este asunto, pero por lo pronto la noticia de esta semana, me quedo con ello, fue justamente el señor Donald Trump, que sigue siendo noticia. Pase lo que pase, bien o mal, sigue siendo noticia. Gracias, como siempre, Adriana, que tengas un buen fin de semana con harto calor. Muchísimo calor, vamos a estar pues cuidándonos mucho, tomando mucha agüita. La recomendación también para ti, Pedro, porque Texas creo que también está rompiendo récords, ¿eh? Está ardiendo como está ardiendo México. Me reportan temperaturas extremas en la Ciudad de México, me reportan lo mismo en la cuenca occidente, todo lo que es Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, todo esto, Sinaloa, Sonora, tremendo, y en el Golfo. En fin, estamos viviendo una ola de calor que a lo mejor acaba resultando histórica. No quiero con esto exagerar, pero creo que pudiera acabar resultando histórica. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. No, y hablemos de guerra sucia. Y Roberto José Pacheco, cuéntanos. Te saludo, Roberto, buenos días. Mi estimado Ferriz, te saludo con mucho gusto ya este viernes.
Bueno, pues aún sin que arranquen las precampañas, las llamadas corcholatas pues mantienen una intensa actividad. Ayer jueves hubo despedidas, acarreos y denuncias. En la Cámara de Diputados, la malquerida, por decirlo de alguna manera, la diputada con licencia Jay Kolpolevsky, denunció fuego amigo. Así lo dijo, escuchemos. Se me hace que es parte también de una guerra muy sucia y muy perversa. Y yo creo que toda esa gente que está usando eso, yo tendré que hacer acusaciones por violencia de género. Yo creo que yo nunca he necesitado de padrinos ni de apoyos externos, no, siempre me he valido por mí misma. Bueno, en una entrevista de pasillo, la diputada Jacob señaló que cuenta con trayectoria suficiente para participar en la lucha interna para recorrer el país y apoyar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Así lo dijo, escuchemos. Fundadora de Morena, fui secretaria general electa, fui presidenta del partido, entonces creo que conozco el proyecto, lo hicimos, lo trabajamos juntos, podemos obviamente defender lo que es de lo que se trata en esta etapa. Entonces, no, es que usted no va retrasada porque todo está, perdón, pero es que yo vengo haciendo una campaña presidencial y yo me estoy apuntando para la defensa del proyecto de Morena. Pues que alguien le diga a Jay Kolpolevsky que quien gane las encuestas será el candidato de Morena al 2024, es una figura disfrazada de encabezar esta coordinación nacional en defensa de la Cuarta T. En tanto, en el Senado, Ricardo Monreal pues se dedicó a despedirse de los integrantes de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política. El martes se despidió de la permanente, donde pidió licencia. El miércoles de su bancada. Y ayer se despidió de los integrantes de la JUCOPO. Hoy viernes se registra. Y en la tarde de ayer, Pedro, en medio de un calor sofocante que tiene asfixiado no solamente a la capital del país, sino a todo el territorio nacional, Claudia Sheinbaum se despide de sus huestes, ahí en el Monumento a la Revolución. Miles de simpatizantes, principalmente de Tláhuac y de Iztapalapa, se trasladaron en camiones. La alcaldesa Clara Brugada, contagiada por el ambiente electoral, así se pronunciaba, escuchamos. Es un honor estar con Claudia hoy. Hola, estamos recorriendo ya las calles del centro, venimos del hemiciclo a Juárez, rumbo al Monumento a la Revolución. Acudimos al llamado de la jefa de gobierno y estamos el día de hoy concentrados en el Monumento a la Revolución para escuchar su informe. Bueno, faltando a sus quehaceres como alcaldesa, Clara Brugada acudió al llamado de Claudia Sheinbaum, quien por cierto pues enseñó el músculo, ¿no? Ahí como señala a sus contrincantes. Este tipo de eventos, mi estimado Ferriz, me recuerdan al PRI en sus mejores tiempos, donde el acarreo y la cargada eran los ejes rectores. Se instalaron casas de campaña donde la gente pues no recibió torta, recibió botellitas de agua para hidratarse y estar pues soportando las inclemencias del tiempo. Mi estimado Ferriz. Gracias, como siempre, Roberto José Pacheco, por este reporte. Pedro Viaggi está con Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Y voy directo con mi querido Pedro Viaggi, a quien saludo con toda mi alegría en este viernes. Pedro, buenos días. La palabra de hoy es orden divino, que usualmente estamos en un desorden divino aquí en Washington, D.C. ¿Cómo estás tú? Bien, con tanto gusto de verte siempre, querido amigo. Pedro, hablando de orden divino, pues pasó de 5 millones a 10 millones. Aquella famosa mujer que demandó a Donald Trump por haberla violado en un camerino de la tienda Bird of Goodman en la ciudad de Nueva York, pues le habían echado 5 millones como multa, pero por él hablar el día después de haberse publicado este veredicto, pues como él habló pestes de la doña de nuevo, pues le echaron 5 millones más. Eso es orden divino. Por otro lado, esta semana el expresidente nos habló y hay que ponerle atención, Pedro. Él no lo sabía. Lo que él sabía, él tiene una información que lo llevó a cometer estos errores porque en realidad él es inocente. Y él comenzó esta semana celebrando su cumpleaños de esta forma. Ahí está.
nice birthday. Wonderful birthday. They were saying happy birthday. I was with Eric and Laura, the kids. Happy birthday, Grandpa. Happy. And I said, oh, great. I just got charged with, they want 400 years approximately. If you add them all up, a fake 400 years. Oh, thank you, darling. That's so nice. Es que solo una persona inocente tiene ese sentido del humor y lo toma todo con esa, ¿verdad? Con esa forma tan simpática. 400 años me quieren echar, le dice él, cuando el nieto le dijo, ¡feliz cumpleaños, abuelito! Pero en realidad, ese fue solamente el principio de esa noche, porque luego él entró a explicarnos lo equivocado que está todo el mundo, porque en realidad es un abuso de poder y aquí lo explica en detalles. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. These boxes were containing all types of personal belongings, many, many things, shirts and shoes and everything. Del poder y el odio como nunca antes. En las cajas lo que había eran camisas, zapatos, un montón de cosas. ¿Really? Ahí no vemos ni camisas, ni zapatos, ni un montón de cosas. Lo que vemos son puros documentos legales. ¿De qué habla? Bueno, pero ya sabemos que él nos está explicando. Él nos está explicando poco a poco cómo realmente lo que él sabía era lo correcto. El presidente tiene la autoridad. Bueno, vamos a escuchar lo próximo que él dice en cuanto a la autoridad que él tenía y su conocimiento de la ley. The president enjoys unconstrained authority to make decisions regarding the disposal of documents. That's unconstrained to make that decision. Neither the archivist nor Congress has the authority to veto the president's decision. Under the statute, this responsibility is left solely to the President of the United States. Think of that. That's the decision. Think of that. En la clase de historia, en el día de hoy, entendemos que el presidente tiene la autoridad sin restricciones, escucha bien, para tomar decisiones y de qué hacer con estos documentos clasificados, sin restricciones. Nadie tiene la autoridad, solo el presidente. Solo el presidente de los Estados Unidos decide eso. Si esa es la información que él tiene, él la cree, pues esa es su defensa, Pedro. Él se defiende porque es inocente, porque así lo entendió. ¿De qué se le acusa específicamente? ¿Cuál es el peor cargo de todos? Él nos lo explica en detalles. Ahí está. A former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done. Lo mismo que han hecho tantos. Me acusan a mí, por eso es que es inocente, porque él sabe que otros lo hicieron, Pedro. Hay que escucharlo bien. O sea, y la acusación de espionaje, ¿no? Que lo que trae es la pena de muerte y 400 años de cárcel. Pues es toda una fabricación basada en su inocencia, porque él sabía que él estaba correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los abogados, Pedro? Que ese mismo día les renunciaron. Todos los abogados le han renunciado, o los han despedido, o están con juicio. Pero en esta ocasión, ese mismo día, los dos abogados que le quedaban renunciaron. Y él explica por qué. They lawlessly pierced my attorney-client privilege with lawyers. What they did to lawyers, what they have done to our lawyers, all of our lawyers, they've done things that were absolutely horrible and unthinkable. The leaking has been unbelievable and highly illegal. They leak. Han destruido mis relaciones con mis abogados. Lo que han hecho es horrible. Están ilegalmente filtrados. Mis abogados han sido abusados. Fíjate, no que le haya hecho nada a los abogados que se hayan ido frustrados con él. No, nosotros les hemos hecho daño a sus abogados y por eso se le fueron, y por eso hoy, en este momento, todavía no tiene un abogado que lo defienda. Porque están haciendo audiciones.
para abocados. Ahora, esta semana, cuando estuve en Miami, en la calle 8, en la pequeña Habana, llegó a un restaurante que se llama Versalles, donde los cubanos que estaban ahí estaban todos organizados a favor de Trump. Esta periodista de repente le hace esta pregunta y esto es lo que pasa. Va. Are you ready to go to jail? Get out! Get out! World. Get out, you stupid bitch! ¡Y fuera! Esta semana, Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, se confundió cuando le preguntaron y le hablaban de DeSantis, el gobernador de la Florida. Él quiso hablar muy específicamente de lo que él opinaba sobre este caballero y esto fue lo que dijo. Trump has the charisma of a mortician and the energy that makes Jeb Bush look like an Olympian. Fue un accidente. Metió al papá. Se le trabó la lengua. Se le enredó la información. Ahora, en el día de ayer, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, recibió a Eva Longoria, la actriz mexicana súper exitosa en la televisión norteamericana, que ahora es directora de cine. Y él celebrándola, no sé por qué, le tuvo que decir lo siguiente. My name's Joe Biden. I'm Jill Biden's husband. Thank you, Eva, for that introduction, and congratulations on I accept your debut as a director, adding another accomplishment to an already incredible career. We've known each other a long time. She was 17, I was 40. That's it. Oops. ¿Cómo es posible que él diga una barbaridad así? O sea, ay, Dios mío, tú no entiendes que esos comentarios ya no se hacen. Ella tiene 17 y yo 45, chicos. No te metas en más líos. Pedro, esto es lo que tengo en el día de hoy. Toda esta información vive en Central FM Equilibrio y por supuesto que a mí me puedes seguir a través de Pedro Biaggi Show. Para ti, un cariñoso abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Sigan a Pedro en el Pedro Biaggi Show, que tiene siempre para todos ustedes la posibilidad de entregarles su alma y su corazón. Gracias, querido amigo, como siempre. Te abrazo. Gracias, Pedro. Gracias. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. A ver, mi chiquita, te saludo esta mañana como siempre con mi amor. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, papi. Te amo. Saludo con mucho cariño a todo nuestro auditorio y hoy me tomo la libertad de arrebatarles este pedacito de programa porque pues ya se acerca el Día del Padre, que es el domingo, y quisiera yo expresar mi gratitud a quien me puso la vara alta. Y no me refiero al ámbito profesional porque ese queda más que claro, sino a quien me enseñó a hacer agua. Papacito, eres mi electricidad y lo sabes. Mi pozo infinito de bondad. No tienes una idea de lo afortunada que me siento de poder ser tu hija y encima trabajar contigo, aprender de ti. Y no por el acervo de conocimiento que exiges, sino por la grandeza de tu espíritu. Y me ha tocado vivir tu humildad. Y cuando he querido defenderte, hacerla de soldado, pensando con la carne, me das una lección que me llega directito al alma. Porque no es tu voz, sino tu espíritu rebelde. Es mi mundo que se hace tierra y se hace mar, que baila cuando la ambición florece, porque sabes que tus olas hacen espuma y tocan costa. Tú eres como ese niño que sabe amar, como si fuera a cantar y que no se cansa de oler las flores. Te reconozco desde la muerte, desde la nada, sin morirnos, desde el alma antes de tomar un cuerpo, de otras muchas vidas, porque tú hueles a amor, yo huelo amor por ti. Y no importa si te haces o no carne, porque ya eres parte de mi poder de pensamiento.
Así es como tú habitas en mí. Gracias, papi, por ser pozo de amor a todas horas. En tu silencio, en tu ira, en cualquiera de tus sentimientos. Siempre le abres un espacio a los que vivimos las horas. A veces, de verdad no entiendo cómo le haces para hacerte más fuerte. Mi fortuna es llamarte papi. Caray, ¿cuántas veces me han dicho que no te diga papi al aire? Expertos en imagen. ¿Cuántas veces me dicen que no es profesional? ¿Y cuántas veces me vale madre? Porque te cargo con orgullo, como un niño que le lleva flores a su mamá mientras corre descalzo para abrazarla y ver en sus ojos el reflejo del amor, que es incondicional. Yo soy esa niña que se despierta todos los días para sentir ese abrazo que cargo en el alma, que solo puedo sentir desde otro plano, porque la evidencia de tus labios nos ha arrebatado del cuerpo. Contigo, papi, puedo decir que el amor viste, lejos de la soledad, con sus propios gritos, como me gustaría abrazarte hoy, pero no existen padres sin hijos, ni hijos sin padres. Existimos desde antes, desde la esperanza, desde los principios. Gracias, papi, por la ronca tierra que me sembraste. Y no es tu nombre ni es tu rostro. Es la luz de tu voz desde este amor donde te amo. Que de repente nos lleva al delirio y al castigo para poder entender entonces cómo te amo sin ese delirio. Tú, papi, eres ese de repente que hierve en mi sangre sin sentido. Te amo, papi. Y felicidades a todos los papis del mundo. Feliz Día del Padre. Ya con eso, ya que ¿qué más podemos esperar en la vida, no? Ese es el premio más grande que puede haber en el mundo. Y todo siempre se da gracias al amor. Gracias, mija, por ser mi hija. Gracias a mi Nina por ser mi hija. Gracias a todos mis nietos y a todos los que he tenido la oportunidad de tocar con mi amor. Gracias a todos ustedes y que tengan ustedes un buen fin de semana. A nombre de todo mi equipo les saluda y se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.